Amigos, muy buenas noches, estamos en Teleasturias, esto es Del Cielo a la Tierra, el programa que les lleva la vida de personas que a ustedes seguro les gusta conocer. Hoy tenemos a Julián Ruiz Cantabrana Díez, es psicólogo, licenciado en filosofía, profesor de GB, profesor de adultos y capitán de la Guardia Civil retirado en este momento. Y además, presidente de la Asociación Cultural y Recreativa de Veteranos de la Guardia Civil. Hoy vamos a hablar con Julián Ruiz en nuestro programa. Julián, muy buenas noches. Buenas noches. En Treviana, naces en Haro, en La Rioja. Al lado de Haro, sí, a 15 kilómetros de Haro, entre Haro y cerca de Santo Domingo también, pueblecito llamado Treviana. ¿Cómo es ese pueblo? Para que nos hagamos una idea. Pues un pueblo pequeñito, de labradores, tuvo en su época pues hasta unos 1000 habitantes, en este momento tendrá 300. Casas de piedra, y la actividad única pues es la labranza, viñedo, algún viñedo, y bueno, cereales en general. Y muy bien, muy amables la gente, en fin, como todos los pueblecitos de La Rioja. Pero allí estás muy poco tiempo. Muy poco, allí no he vivido más que, creo que no llego a 2 años. Yo nací cuando la guerra, el año 37, y mi padre, como natural, pues estaba en la guerra. Y cuando terminó, yo marché bueno, terminó la guerra en Málaga, y allí nos trasladamos. O sea que en Treviana solamente de pequeñillo nací. Mi padre, cuando nací, estaba ya en el frente. Tan es así que me bauticé sin estar él, Y una de las costumbres que había en La Rioja, en los pueblos, pues en los bautizos, pues tiran dinero y caramelos y tal, a toda la gente, todos los chiquillos, cuando salen de la iglesia. Y me acuerdo una anécdota que me contaba mi abuelo, que a mí pues no hicieron nada, nadie tenía ganas de nada. Mi padre, que de un momento a otro, lo que sea, podía causarle la muerte o, en fin, lo que era el frente. Y la gente, los chavales, pues fueron detrás del bautizo cuando terminó la iglesia hasta casa, pues silbando a mi abuelo y tal, y eso, porque no tiraban nada. Y decían que era un bautizo cagao. Y él se enfadó, que tenía muchos genios, y decía, cuando venga su padre de la guerra ya os tirará, pero ahora nada. Sí. Te vas después a Guardamar, que es un pueblo precioso de la provincia de Alicante, ¿no? Sí, después de estar en Málaga, pues no se recuerdo, sería 2 años o por ahí, fue destinado mi padre a Guardamar, la misma línea de la playa. El pueblo Guardamar está a 1 kilómetro así de la playa, y luego tiene una avenida, una carretera en aquella época que iba hasta la misma playa, donde había casas de pescadores, había varios pescadores, y nosotros, el cuartel era una serie de chaletitos o casas de pescadores, no sé si estarían abandonadas y los habían arreglado para cuartel. Sé que allí vivíamos. La playa era la acera, o sea que era casina. Además creo que está prohibida, la única línea de casas. Detrás de esas casas hay un pinar muy grande, un pinar, se llama la avenida del ingeniero Codorniu, me parece. Fue un ingeniero forestal que hizo crecer los pinos en la arena. O sea, hay dunas, y se tenía miedo que las dunas pues fuesen poco a poco, entraban en el pueblo, y entonces logró a lo largo de tiempo plantar un pinar allí. Y está protegido, no construyen. O sea que entonces allí solamente la línea de casitas esa, una playa de 6 o 7 kilómetros, recta, de arena, estupenda. Entonces, 3 kilómetros a la izquierda hasta el río Guardamar era donde estaba prohibido construir. Y creo que hasta hace 10 o 12 años estuve también, no sé ahora. Y a la derecha ya hay construcción esta. Entonces era un sitio precioso. Yo me acuerdo de pequeño, pues todo el día allí, todo el día en la playa, negro como tal, y jugando por allí con algún otro pescador. Recuerdo una vez mi madre que me monté una barca con uno que había allí, un pescador que tenía un hermano pequeñín de mi tiempo, y nos fue a dar un paseo. Y mi madre, cuando se asomó allí, me vio allí en la lejanía, como una pulga, madre mía, apurada que viniese para la costa. Y nada, muy feliz allí
conocí después, había un compañero de mi padre, Fernández, el pobre hombre que murió hace poco, estaba soltero, y entonces yo era hijo solo. Tengo luego otra hermana, pero más tarde, ya cuando tenía 5 o 6 años, y recuerdo de que aquel también era como mi segundo padre, andaba con él. Y ya de pequeñina, a esa edad, pues hasta los 4 años, los 5, hasta los 4 y pico, parece que estuvimos allí, ya me enseñaba con una escoba el otro a hacer la instrucción, y me mandaba cosas, y en fin, iba yo entrando en las cosas de la Guardia Civil. Te marchas después a Alcoy y ahí haces la primera comunión, ¿no? Eso, ¿Te acuerdas de la primera comunión? Sí, ¿Cómo sí, fue? Perfectamente. Fue destinado a Alcoy, que es de la misma provincia de Alicante, en aquella época muy próspero, con mucha vitalidad. Pueblo con un montón de fábricas tenía, de papel de fumar, ¿no? De todo, el bambú, el llanto, eran de allí, de licores, de tejidos. Y fuimos destinados allí y, bueno, pidió mi padre allí porque era un población más grande, yo para ir ya al colegio, tal. Y ese compañero Fernández pidió también con él. Y resulta que fue también al Alcornocal, a Alcoy con nosotros. En aquella época era alcoyano en primera división, ¿eh? El famoso que dicen del alcoyano era aquella época. La moral. La moral de alcoyano. Pues aquella época estaba yo allí, entonces fui a verle al Alcoyano, iba muchas veces. Allí estuve en la escuela del Colegio de los Salesianos, fui muy bien. Hice la primera comunión en el colegio, precisamente la hice fuera del grupo general del colegio, que hicimos la primera comunión, porque yo estuve enfermo. Caí enfermo una temporada, 2 o 3 meses. En esos meses sé que me llevaron a Treviana, porque decían que había que cambiar de aires, no sé, y sé que estuve en Treviana. Me llevaron mis padres con mis abuelos, estuve 2 o 3 meses en Treviana, que fue cuando estuve, me llevé 7 años, 8 años, no sé, por ahí. Y al regreso hice la primera comunión yo solo, el día del Corpus, en la iglesia del Colegio de Salesianos de allí de Alcoy. Y allí viví hasta 10 años, hasta los 9 o 10 años, muy bien, digo, en aquella población. Era un cuartel pequeñito, un cuartel, no sé si cuartel o casa del ayuntamiento, alquilada, en fin, porque había un colegio debajo. Éramos, me parece que mi padre, unos 6 o 7 guardias, y estupendamente, allí hasta que lo destinaron, ascendió a cabo primero, cuando tal, y lo destinaron a Pozo Blanco, Córdoba. En la época, bueno, digo la época de los toros, porque en aquella época cuando conocí yo, murió Manolete, entonces Linares, con el islero y todo, allí aquello, Doña Angustia, la madre, a Manolete, fue Blanco. Y allí pues ya estuve hasta los 13 años, también fui de pequeño al principio a la escuela de los Salesianos, y después para estudiar empecé el bachiller. Fui a una escuela particular, entonces no había instituto allí, tenías que ir a examinarte a Córdoba. Un maestro muy famoso, don Camilo, daba clase allí de ingreso, de primero, de segundo, no sé qué, daba el todo. Y muy bien, viví en 2 cuarteles que había, cuartel que era un convento de monjas medio derruido cuando la guerra, pero allí vivían, me parece que eran 2 guardias, el conductor, el capitán, un escribiente y mi padre, que estaba a cargo de, bueno, allí había a lo menos 50 guardias, solteros, que estaban, la mitad iban y venían a la sierra, estaban 2 meses, otros venían, tal, y mi padre estaba un poquitín al cuidado de aquel cuartel. Y estupendamente, me acuerdo, el cuartel aquel tenía un patio interior, había acacias, y allí por la mañana cuando se despertaba uno, aquello era un guirigay de pájaros, enormemente, pájaros. Y allí con los otros hijos de guardias que había 2 de mi edad, más o menos, pues en el patio aquí mayormente, jugando a la peonza, y no sé si aquí le llaman al guá, allí no me acuerdo cómo se llama, a la bola. Sí. A los banzones. No me acuerdo cómo se decían entonces, pero el guá sé que no lo decía. No el guá, sí, se decía el guá. Sí.
Y muy bien. Recuerdo así como una anécdota que una vez se cayó una cigüeña allí en el patio interior, porque estaba la parroquia, estaba ya a 50 metros, y había cigüeñas en el campanario, había nidos, y cayó una y cayó allí en el patio del cuartel. Y nosotros la escondimos, entre los dos la teníamos escondida, porque claro, si no la había nuestro padre, había que llevarla. Debía ser pequeña, porque no volaba, aunque pegaba un vuelo pequeñín. Y allí la tuvimos, la dábamos de comer, la dábamos de no sé qué. Tenía tanta hambre que se comía hasta los cristales, me acuerdo. Había una botella por allí rota y comía. Y después, no sabiendo qué hacer, ya nos dijimos, se la vendimos a un señor que pasó por allí y nos dio una peseta por ella, supongo que sería para comérsela o qué sé yo. ¿Qué comprasteis con la peseta? Pues qué sé yo, lo compraríamos, porque el sueldo más grande que yo me acuerdo de allí eran 50 céntimos. Vale. Es lo que valía el cine. 40, me parece que valía 40 y luego nos quedaban 10 céntimos para pipas. Yo me acuerdo en aquella época, sí. Cuenta que menos para cortarse el pelo costaba menos de una peseta. Y el cine me acuerdo que valía 50. No, 40, porque siempre me daban 50 y me sobraba algo para un regalizo o para pipas. Y allí hasta los 13 años. Julián, después te vas a Fuenteovejuna, todos a una. Sí, una aldea de Fuenteovejuna. Fuenteovejuna tiene una peculiaridad. Es la única, yo creo que la única en Córdoba, que tiene alrededor un montón de aldeas cuyo ayuntamiento es en Fuenteovejuna. Digo la peculiaridad porque aquí en el norte, bueno, el norte, sobre todo en La Rioja, en Burgos, por ahí, cada pueblecito que tendrá 300, 400 habitantes tiene su ayuntamiento. Y en Córdoba también, cada uno tiene su ayuntamiento y no existen pocas de esas aldeas pequeñas. Pero Fuenteovejuna tiene lo menos 10 o 12 aldeas. Digo aldeas, pues dependen de Fuenteovejuna, es el ayuntamiento, pero están incluso hasta 18 y 20 kilómetros. Parece ser que el señor de Fuenteovejuna de aquella época, el que dice de todos a una, ese problema, se cuesta la leyenda y anécdotas y por allí, que había uno muy tirano, allí en Fuenteovejuna, y entonces mucha gente huyó de él y se distribuyeron por la Sierra Morena, y fueron creando asentamientos que dio lugar a estas aldeas. Donde yo estaba era la aldea de Alcornocal. Había Alcornocal, Ojo los Altos, Ojo los Valgos, La Posadilla, La Camocha, había un montón de ellas por allí, y allí estuvimos 3 años en auténtica vida de sierra, vida de cortijo casi. Allí nosotros incluso, cuando digo nosotros, digo mi padre y familia, y los guardias que había. Mi padre era el único casado, el jefe era un destacamento fijo, no era un puesto, era un destacamento, que a lo mejor lo podían quitar, pero era fijo. Y eran 5 guardias, me parece que eran, sí. Antonio García, también me acuerdo mucho, Antonio García Ordóñez, Félix Carrasco Tejada, otro, no me acuerdo los nombres, si los miro, sí, Pedro Antón Pérez, eran 5 solteros. Mi padre era el único casado, no vivíamos, no había cuartel, una casa que había cedido uno para los 5 solteros, y en otra casa estábamos nosotros alquilados, pagamos alquilar, en otra casita. Pero allí digo que hacíamos vida auténtica del pueblo, porque nosotros vivíamos como cualquier otro. O sea, teníamos gallinas en el patio, teníamos una cabra para la leche, cosechamos al año, como cosechamos, compramos las molinas allí, llamaban molinas trujales, donde el aceite para todo el año, criábamos un cerro, lo comprábamos y echábamos al monte. No había maestro, no había profesor. Casi me querían poner a mí, que tenía 13 años cuando fui, 13 o 14, y había hecho ya algo de bachiller, me acuerdo, hasta tercero o cuarto, algo así por ahí hecho. Y en los veranos aprendí, me acuerdo, álgebra y todo. Un maestro que había estado allí en Alcornocal, unos cuantos años, hacía tiempo ya, iba a veranear allí, que aquello era, es lo que le gustaba, estar tranquilo, en plan con el pijama, en la calle, jugando a la garrafina. Y a un hijo que tenía, Pepito, el único hijo de mí, nos daba clases todos los días, 2 horas. Íbamos a casa donde estaba y todos los años. Y cuando marchaba,
Hasta el año siguiente le dejaba a mi padre una serie de libros y tareas que yo tenía que hacer. Me acuerdo el libro de Bruño, de matemáticas, 4.000 problemas. Pues todo el año, 2 años yo haciendo un problema que tenía los resultados y todo, pero eso lo tenía guardado mi padre. Y me los daba lo que tenía que hacer y es lo que yo, claro, no había ni maestro. Después ya, el último año, sí ya contactó con un profesor que había en La Posadilla, otra aldea, a unos 8 o 9 kilómetros. Me compraron una bici, que aquella bici en aquella época pues le costó lo que 2 sueldos de mes o 3. Y yo iba todos los días allá a La Posadilla. Pero bueno, no pude seguir el bachiller, quedó ahí entrancado, que era pues, más bien recordar, cosas sueltas, el álgebra, tal. Y muy bien, en aquella aldea guardo unos recuerdos preciosos, me sigo escribiendo con gente de allí, hace ya 50 y tantos, 50, no 40, sí, 50 y tantos años, 52 o 53 años, marchamos. Es gente estupenda, ¿eh? El que no conoce Andalucía en ese sentido, y se mete en la profunda Andalucía, ¿eh? No, capital somos todos medio parecidos, no sé qué, los pueblos, ¿eh? Son absolutamente entrañables. Algunos se casaron de allí, vinieron a vernos, a Aro, mi padre estuvo en Aro también. Y todavía hace 4 o 5 años, aprovechando que una hija mía estaba haciendo el MIR en Badajoz, fui a verla y nos acercamos allá al Cornocal. Pues vino la gente del pueblo todas a vernos. Coño, que ha venido el hijo del jefe de la Guardia Civil hace 50 años. Ya tenía 13 años, ya fui con 58 lo menos. Y entraña muy bien. 16 años, pillos la de Camero, sí, y claro. Después te vas a Casa la Reina, eso, pero de ahí te pasas ya directamente a Zarratón. Sí. Zarratón es el pueblo, o uno de los pueblos que te marca, porque ahí es donde realmente te haces guardia civil. De 16 a 19. Bueno, ahí es donde mi juventud, como le llama uno la juventud, la adolescencia, de 16 a 19, ¿no? Yo creo que en aquella época hice más que de 19 hasta esta fecha, ya 3 años. Ahí viví en Zarratón, pueblo pequeño también, pero bueno, muy próximo a Aro, muy próximo a Aro, bajamos en bicicleta. Yo estudiaba en Aro, tenía que bajar todos los días con la bici a Aro. Ahí estuve hasta los 19, y ahí después cuando fui a la Guardia Civil, fui a examinarme a Logroño y tal, y de ahí marché a la Guardia Civil. Cuando entraste, ¿qué es lo primero que...? ¿En la Guardia Civil? Sí, bueno, la primera impresión que tienes cuando te pones el tricornio de aquella... Yo lo conocía, yo me lo habría puesto ya 50 veces. Yo creo que nací Guardia Civil. Nací porque es que lo vi, lo viví y lo vivía. Y eso que mi padre muchas veces no era partidario del todo porque veía lo sacrificado que era. Antes hablando, ya te dije, yo a mi padre no lo conocí nunca de paisano vestido. Tenía yo 22 años. Cuando estaba ya él estaba en Amurrio, nada, me parece, cuando yo ya era ya mayor, le vi una vez vestirse, pero no tenía nunca. Es más, todo el tiempo de Alcoy, Guardamar, Pozo Blanco y Alcornocal y en Fuentevejuna, no tengo idea de haber ido de vacaciones nunca. Yo no conocía a mis abuelos desde que los vi cuando tenía 8 años en Alcoy, que había estado enfermo, había estado 3 meses, no volví hasta los 16 que volví a Villoslada y a Zarratón. Nunca le vi de permiso porque no se podía disfrutar permiso en la localidad. O sea, si mi padre estaba en Pozo Blanco no podía disfrutar permiso allí. Permiso tendría que ir a La Rioja, donde era. Y en primer lugar lo daban muy difícil porque eran épocas pues, de bandoleros y problemas. Y en segundo lugar tampoco probablemente tendría habituallamiento de monedas para ir desde Pozo Blanco a La Rioja y volver con todo de vacaciones. Luego, quiero decir, y por eso él alguna vez tenía reticencia, mira que aquí está, mira que... Pero bueno, después encantado. Marché a Sabadell, ahí estuvimos desde enero hasta junio. Hay por aquí 2 o 3 compañeros, hace poco celebramos, eso fue el año 57, en enero 57. Celebramos ahora las bodas de oro, en junio, estuvimos aquí 15 o 20, nos juntamos. Y muy bien la academia. Tuve la suerte, no sé, la suerte de ser el número 1 de la academia. ¿En Sabadell? Aunque lo diga yo. ¿En Sabadell? Sí, en Sabadell. Sí, ¿Sabadell? Sí, claro, yo, dentro de lo que hay, pues como... Yo cuando fui estaba muy preparado ya, no solamente en materias culturales que tenía, sino bueno,
ya desde los tiempos de Guardamar, nuestro amigo Fernández y mi padre me andaban. Yo me tenía que aprender unos artículos todos los días antes de tal, y todo lo que había de las leyes, legislación de montes, antes de ir. Y me fue muy fácil y muy bien, me encantó. ¿Sabes? ¿Qué recuerdos de la academia en aquel momento? Bueno, pues la academia, recuerdo un compañero que falleció, estando en Moragas, parece que era Moragas, sí. Estando allí en la compañía, en la habitación, pues, no sé, con un ataque epiléptico, y falleció. Y después, pues, muchos compañeros, los que conocí, de aquí de Asturias, que después he estado con él. Luis Peláez Nido, que vive en Luarca, desde Cudillero, ese era mi academia. Jesús Vázquez, en Gijón, capitán que está en Gijón, también ingresó conmigo, vive en Gijón todavía. Otros fallecieron hace poco, uno de aquí, de Miro, el del Miro Barrio de Leda, cuya viuda es muy amiga nuestra, de la asociación, también falleció. Unos lazos muy fuertes, porque aquí en la Guasil 4 o 5 meses era convivencia continua, dormir continuo, hacer los servicios continuos, todas las, alguna barbaridad que también hacíamos pues en conjunto, era un compañerismo muy fuerte, y siempre quedan muy fuertes amistades que después a lo largo de tantos años, pues alguna vez nos hemos visto en un curso de tráfico, en un curso de cabo, en un curso de tal, nos hemos ido viendo y muy bien, lo pasé en aquella época sin problema. La academia era muy dura, supongo que no tendrá ni comparación con las que hay ahora, era durísima, durísima, allí no había ni paseos ni cosas de esas, pero muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión. Salimos fuertes como toros, la gimnasia y montar a caballo. Recuerdo montar a caballo, porque yo nunca había montado. Alguna vez cuando fui a Treviana de pequeñito, pero de hecho a mí me montaban. Y las pasé algunos días muy mal. Fuenterrabía, ¿te toca? Fuenterrabía, sí. Después, ahora sí, alguien puede decir, es un sitio realmente complicado sí. Para un guardia civil. Bueno, pues en aquel momento también. ¿Qué va? Si esto ha cambiado con los Bosca. En aquella época era normalísimo. Yo fui a Fuenterrabía, voluntario, porque era el número 1 y podía elegir. Mi padre estaba en Álava, destinado, y fui a Fuenterrabía, y muy bien. Fíjate si era muy bien en aquella época, la diferencia de problemas. Yo era joven, tenía 20 años, que íbamos a la playa de Fuenterrabía, íbamos de uniforme, salíamos de servicio, no nos daba tiempo a la playa, y en una caseta de la playa, ahora ya no me van a castigar los jefes nada, como había pasado. Nos quitamos el uniforme, el tricornio y todo, y alquilamos un traje de baño que tenía, y yo me iba a bañar, y allí estaban, no sé si la caseta estaba cerrada o abierta, no había problema, íbamos todos los días, sí. Eso lo hacía yo lo hacíamos, en el año 57, 58, por ahí, en Fuenterrabía. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Ya, nada, me acuerdo, no. No sé quién vivía allí, Alonso o algún portero del Madrid o algo. Sí, me parece que vivía por allí, me acuerdo así, porque a mí me había gustado mucho el fútbol, pero con total libertad allí, no, es que no se oía ni se había nada, no, supongo que habría los que, en fin, nacionalismo, decían que alguno había por allí, pero vamos, nunca, ni lo echamos de menos ni lo echamos de más, yo no tengo idea. Después estuve en Irún también, poco tiempo, unos meses. Estuve de escribiente del teniente de la línea, que era el que mandaba la estación y el puente internacional. Y muy bien, poco tiempo, pero ahí ya marché para la agrupación de tráfico para hacer el curso. De eso hablaremos dentro de un instante, Julián, porque cómo me gusta hablar contigo. Cómo me gusta hablar de la Guardia Civil, me parece un cuerpo impresionante, es decir, de lo mejor que hay en nuestro país. Bajo mi punto de vista sí, y además es el gran, yo creo, desconocido por la gente. Pero seguiremos hablando, vamos a seguir hablando, vamos a irnos al descanso, porque a mí me está encantando, a ti te está encantando, y estamos, pero llegamos al descanso. Nos vamos al intermedio, Julián. Estupendamente. Y volvemos. Señoras y señores, no se lo pierdan. Estamos hablando aquí con Julián Ruiz, que entre otras cosas de mayor o menor importancia es psicólogo, es licenciado en filosofía, ha sido profesor de adultos, nos lo comentará más tarde en la Escuela del Fontán en Oviedo, capitán
de la Guardia Civil y en este momento presidente de la Asociación de Veteranos de la Guardia Civil, Asociación Cultural y Recreativa de Veteranos de la Guardia Civil. Lo seguimos haciendo como siempre, aquí en su programa, en Del Cielo a la Tierra. Pues seguimos adelante, estamos en Del Cielo a la Tierra. Julián Ruiz, te vas directamente de Irún hacia el Escorial, porque en el Escorial es donde te haces tráfico, sí. Guardia Civil de Tráfico. Eso es, sí. De los que nos ponen las multas y todas esas cosas. De los que procuran salvaros para que no moráis en accidentes, que es dos puntos de vista distintos. Pues fuimos al Escorial, señala la Academia de Tráfico, detrás justo del Escorial. Fue muy duro, pero muy bonito. Digo duro porque era en el mes de invierno. Y en la Guardia Civil, pues hay que hacer una cosa y sí hay que hacer. Si no hay donde una academia se hace. Y era un campamento de verano, campamento de Santa María del Buen Aire, justo pegando a la tapia de atrás. Campamento de verano, con las casetas de madera. Madera, pero bueno, ni machimbrada uno para el verano. Y era el mes de enero, un metro de nieve que teníamos dentro. Dormíamos hasta con el pasamontañas puesto, pero fue con una ilusión enorme. Eran los primeros que íbamos a inaugurar tráfico en toda Galicia y Asturias. Y allí estuvimos 4 o 5 meses. Eran 4, algo prolongaron porque no habíamos podido andar lo suficiente en moto por el tiempo mal que hacía. Y ya digo, una ilusión terrible. Cosas que ahora no se conciben, Había tanta ilusión en algunos que el dormitorio que pegaba al nuestro, éramos dormitorios, no me acuerdo, 5 o 6 o así, el dormitorio que pegaba al nuestro, una noche estábamos nosotros ya en la cama, y de repente oímos, bueno, pues rezaban el rosario el día anterior a un examen. Chavales de 21, 22 años. Ahora se lo cuenta, que nosotros también nos llamó la atención. Bueno, gente que conoció después que, bueno, luego entraba a la iglesia cuando entraba. Pero sí, cuando había tal de hacerlo. Estudiábamos a la luz de una vela o de un mechero, porque estaba prohibido a partir de tal hora apagar ya las luces y a dormir, claro, como temprano a las 6 de la mañana ya estamos ya levantados, pero por la noche pues allí veías a uno con una linternina, llega una cosa que no lo tenía a lo mejor bien cogido. Y estudiamos, bueno, muy bien. Villanueva de la Serena y Luarca, ¿no? Sí, al terminar siempre íbamos luego a hacer unos meses o algo de prácticas, y en aquella época había que ir a otros sitios donde ya estaban instalados los de tráfico. Y Extremadura era de las primeras que había. Madrid y Extremadura estaba instalada hacía poco tiempo, un año por ahí o menos. Y entonces la academia nuestra pues se desplazó por Extremadura, por Madrid. Yo fui a Villanueva de la Serena, sí. Y muy bien, allí fuimos, estaba con el destacamento que había allí, cabo y 4 guardias, pues fuimos 2 o 3, recuerdo de la academia. Y muy bien, allí por toda aquella zona de Don Benito, no me acuerdo, bueno, teníamos una demarcación Castuera, teníamos una demarcación muy grande, no había mucha circulación en aquella época, muchos carros, en la época de las cosechas. Don Benito era un pueblo muy grande, agricultor, estaba a 4 o 5 kilómetros de Villanueva, prácticamente, no sé si ahora está casi unido, ¿no? Un instituto sé que hicieron en medio, y muy bien, en aquella época, pues vamos, teníamos la ilusión, tendría pues 22 años, por ahí, 3. Y de allí ya, cuando terminamos, ya fuimos destinados. Bueno, yo ya sabía dónde iba destinado. Yo sabía que iba a Luarca y había pedido en la academia, veníamos a Galicia o Asturias. Cada academia, cuando se fundó,
cada academia era para una zona determinada. Y esta era, y León, Galicia, Asturias y León. Vinimos, incluso los profesores, que teníamos ahí profesores, venían los oficiales con nosotros. El primer teniente que teníamos aquí era Rafael Casquel, era profesor de allí. Yo me llevo estupendamente con él, es general hace tiempo. Y todavía hace 2 días hablé con él, me llama alguna vez, está en Madrid ya, en la reserva, muy majo. Y yo, vamos, había pedido Luarca, Ribadesella, Luarca andaba, no lo conocía, no había oído hablar, bueno, y no sé quién me dijo, pues sería un compañero, igual sería Peláez, había Luis Peláez Nido, uno que era de, ese era de una promoción anterior, esa era la academia anterior, sí, y nuestro era del Pito, y nos encontramos en Luarca. Un poquito, para que se vea lo que era un cuartel de alguacil. Era un compendio de toda España. Éramos 5 o 6 guardias, 5 en cabo. El cabo era Navarro, Camino. Luis Peláez Nido era del Pito. Juan Mateo Hidalgo era de Canarias. Arsenio Moríñigo Ramos, otro que había, era de Salamanca. Y yo era de La Rioja. Y allí no había problemas de regionalismo ni de historias de estas que ahora hablan. Es que nos parecía absolutamente. Eso estábamos en Luarca, de 5 o 6 que éramos, los primeros éramos ahí. Los recuerdo porque bueno, de vez en cuando todavía nos vemos alguna vez algunos y tal. Muy bien. En Luarca estás un año y pico. Un año bueno, y pico. 4 o 5 años, pero de los 4 o 5 años, 3 en el hospital porque tuve el accidente, pertenecía a Luarca, pero de servicio en la carretera todos los días, año y pico. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue ese accidente que te retira un poco de la Guardia Civil? Bastante, me retiró no retirado del alguacil, pero sí del trabajo activo de tal, sí. Pues al regreso del cuartel sobre las 9 de la noche, septiembre, cuando está entre 2 luces, ni es noche del todo, ni todavía al día, 9, algo antes de las 9, y me crucé antes a la entrada de la recta de Barcia, yendo para Luarca. Me crucé con un camión grande, alto, con unas luces. Y estas coincidencias de la vida, que a 100 metros, pues un señor con un carro y una mula salía de un camino, justo cuando yo me crucé con el camión, y cuando pues llegó a ponerse derecho el carro, tal, y yo no lo vi. Yo vi cuando vi que había chocado contra un bulto, pegué seco porque ni frené ni nada. Pegué con la esquina con el buje del carro, se metió aquí en la pierna. La defensa de la moto pegó, cascó y el buje me dio a mí. Salí despedido, qué sé yo, no sé, a la otra acera y me llevaron estuve en el hospital aquí de Luarca. Pero no sé por qué, si no tenían los medios, tal, aquello estaba un poco complicado, porque tenía deshecho el fémur y la pierna, tengo una abertura muy grande. Y me trajeron al hospital militar de noche. Aquello fue la mayor angustia de mi vida. 100 kilómetros por aquellas carreteras, con aquellos baches, a la llegada del al hospital militar. Estaba todo aquello, no sé, ahí por ahí, sin medio urbanizado, y unos baches cada uno que pegaban. Un grito enormemente. Tan es así que llegué y estuve 2 o 3 días que no recuerdo, vamos, porque me lo dicen después. Perdí el conocimiento y estuve ahí, sí, muy mal. ¿Querías morir de aquella Castilla? Bueno, morir no. Yo en absoluto, no. Lo que pasa es que estaba fatal, unos dolores terribles. Estuve 11 meses colgado, 11 meses sin moverme de la cama, con la pierna colgada, y las manos que tenía también quedan, 11 meses sin moverme. Después, pues nada, ya me quitaron aquello y podía moverme muy mal. Durante 2 años y pico tuve que comer tumbado. Estaba escayolado hasta aquí arriba, la cadera, todo, estaba escayolado. Comía tumbado en la cama. Tenían que levantarme para ir a hacer las necesidades, para ir a hacer cualquier cosa, para ir a lavarme, para lo que sea, porque era incapaz. Se me complicó con cólico nefrítico al riñón, de estar
estar quieto y la inmovilidad, pues el fémur no unía, se perdieron 13 centímetros de fémur, estaba todo de esquirlas por ahí, no unía aquello y en fin, lo faté mal físicamente, quiero decir muy mal, pero yo luego, quiero decir, no le achacaba a nadie deseando que me pusiese bien para volver a... Yo sabía que en la moto no podía ir, pero bueno, en alguna otra cosa, pero vamos, me acuerdo de jugar a las damas allí con otros que había, y cuando ya pasó 2 años o 3, ya estaba acostumbrado a 2 años, pasó, claro, 2 años y pico, sí, de septiembre del 61 hasta febrero, último de enero, febrero del 64. Y era aquello como mi casa. Iban a verme y yo veía que alguna vez, claro, 23 años, 24, fueron pasantes tenía. Y mujeres de compañeros, son ellos que iban a verme. Y yo veía que me miraban y luego... Y yo decía, pues no me parece que estoy tan mal. Estaba ahí tumbado. Cuando no tenía dolores, ¿eh? Cuando tenía dolores estos continuos, madre. Pero me parece que estoy... Yo le veía que decía, pobre chaval. Y nada, muy bien. No, ya digo, como anécdota digo que fueron el arzobispo una vez a darme la comunión. No a dármela a mí, iba en Semana Santa, iban por los hospitales a ver los enfermos, a ver qué había mal. Y digo, pues, ahí tenemos uno que hace año y pico, tal. Allí estaba yo tumbado, colgado. Y al otro año volvió lo mismo y le dijeron, pues es el mismo, que está el hombre todavía no me había movido yo de la cama muy poco. ¿Y estás en la Plana Mayor? Sí, después, claro, como ya tuve el accidente... Hasta el 77. Estuve en la Plana Mayor de la Comandancia. Ahí sí, bueno, en intermedio fui a la Academia de Cabos de Madrid. Tuve 4 o 5 meses. Ahí fue un problema porque en la Guardia Civil no se contemplaba, como yo iba con muletas entonces, tenía que ser inútil, pero yo al pasar el reconocimiento pues hice todo lo que pude para que no me diese inútil. Yo quería ascender, porque estaba aprobado, yo quería ir, y en el reconocimiento en Madrid, allí ante un tribunal, coroneles, no sé qué, médicos y tal, pues un médico que había me tumbaba una camilla y él me iba mirando y decía, tantos centímetros está el tribunal en la pierna, y cuando llega el acortamiento de la pierna, 13 centímetros, digo 9. Yo le decía 9, no, ¿cómo que 9? Me miraba otra vez, digo, no, que quiero que 9, porque yo sabía que pasando de 9 era una puntuación mucho más grande. Y dice, pues si tú lo quieres, dice el médico, 9 centímetros. Entonces me dieron útil para servicios burocráticos, que no existía eso, no existía esa figura, pero me la dieron. Y fui a la Academia luego de Cabos, pues al terminar, como mutilado útil, pues fui a la Academia. Al llegar a la Academia allí en la Dirección General, Guzmán el Bueno, tampoco sabía mucho qué hacer conmigo, y cómo viene con muletas, los consultaron uno a otro, ¿no? Pues está dado aquí, está. Entonces nada, dije, bueno, tienes que aplicarte en la teoría, ya que tú no vas a hacer gimnasia, en instrucción y tal. Y bueno, fue muy bien. ¿Y te haces la carrera de filosofía? Sí. ¿Te haces psicólogo? Primero hice profesor de GB. ¿En Valdés Salas? Sí, Valdés la facultad Salas, donde Gustavo Bueno, que fue también mi profesor. Era el primero, Tío Bueno, Gustavo, no me acuerdo quién había más, pero Paco Focal, que llamamos nosotros. Pilar Palop, Tomás, no sé por ejemplo, sí. Tomás, había muchísima gente en aquella hicimos la tesina nosotros, se la escribimos a máquina. ¿Y te sacas la carrera? Primero había sacado de profesor de GB. Primero he hecho la de profesor de GB y luego saqué la carrera de filosofía en la rama o en la especialidad, en la sección de psicología, sí. ¿Te haces todo eso? Es decir, esa carrera, que es una carrera, la de filosofía, psicología, etcétera, tremendamente importante, y te haces profesor de adultos. Hice oposiciones al Ministerio de Educación porque yo veía que, claro, en la Guardia Civil, pues, cuando ascendía o algo, pues yo veía, ¿a dónde lo mandamos? ¿Qué hacemos? Pues en la oficina otra vez. Y aquello ya no me llenaba, y además, bueno, estaba el cuerpo mutilado, ya bajaron con esa inutilidad, me pasaron al cuerpo mutilado, y justo aquel año, el año 77, aprobé las oposiciones para dar clases. ¿Y estás en el Fontán? Sí, bueno, primero estuve 4 años en Canciones. 4 en Canciones, iba todos los días. Después estuve 1 año en Llanera, Posada.
provisional, que todavía no había, porque primero estaban los años provisionales hasta que te daban fijo. La oposición ya la tenía. Y después cuando salieron los centros de adultos de Asturias, en el año 82 se fundaron, Avilés, Mieres, Oviedo, eran los primeros que había, después ya se han hecho más, y yo fui de director a Avilés, en el centro de adultos de Avilés. Ahí estuve 2 años hasta el 84, el 84 vine para Oviedo y hasta este último agosto, que me retiro. Con muchísima gente a la que supongo ves por la calle, claro, reconoces, sí, etcétera, claro, a la que sí. has dado clase. Muchísima gente, sí, todos mayores, pues fíjate, del año 84, de los años que van, más o menos todos los años, 30 o 40 a lo mejor, entre una clase y otra, porque primero de matemáticas, universidad, últimamente de informática, algo no había así. Bueno, pues yo me atrevo a de la informática estos 2 o 3 últimos años. Fui una temporada secretario del centro y después últimamente era el jefe de estudios, hasta justo. Entonces mucha gente de Oviedo, muchos mayores, y me tropiezo y hablan, casi que muchos yo me da mucha pena, porque yo no los reconozco, los conozco, pero no sé de qué, si son de, que es no sé, el dependiente de un comercio que a lo mejor conozco, o era. Y entonces muchas veces tengo que ir hablando y tal, hasta que me dicen, sí, vaya, las matemáticas es lo más duro. Digo, date, ya sé dónde será. Otros sí, otros los conozco, bueno, a lo mejor estuvieron más de un año y más de tal, y algunos sí, conozco muchos. Es impresionante tu vida, pero por encima de todo, tú eres guardia civil. Por encima de todo, siempre me ha gustado la Guardia Civil. ¿Qué es ser guardia civil? Pues ser guardia civil es, por lo menos lo que yo he vivido, y supongo que ahora, lo que viví yo y lo que viví con mi padre, que yo tengo más grandes recuerdos casi, porque lo que viví yo entre academias y no academias, y el hospital y tal, y en oficinas, que a mí lo que me gustaba estar por ahí, pues es tener una serie de valores, es que te guste el compañerismo, que te guste el esfuerzo, no tenga miedo por el esfuerzo. Si sales a trabajar estas horas porque es necesario y regresas y ha ocurrido algo, dar enseguida el paso y ser tú el primero. Tener el orgullo de ser los primeros, de ir si hay que echar una mano en lo que sea, incendio, catástrofe, lo que sea, ser los primeros que van. Ya digo, el esfuerzo, el honor, la caballerosidad, la honradez, y todo eso serán valores, el amor por la familia, el amor por tu país, el amor por todo, y sobre todo mucho, pues eso era la cohesión y el compañerismo que había entre nosotros. Es tan fuerte algunas veces, era tan fuerte, y supongo que a lo mejor serán parte, que yo he hecho reuniones ahora, hace 2 o 3 años, de los que fundamos Tráfico el año 60, y ha venido gente de Canarias, que solamente estuvieron 7 meses, Juan Mateo Hidalgo, de los primeros. Ha venido gente de Mallorca, el mecánico que teníamos aquí, mallorquín, de Inca. Ha venido gente de Sevilla, ha venido tal. Gente que a lo mejor habíamos estado juntos 6 o 7 meses. Eso pasa en pocas profesiones. Yo he estado después en la otra muchos años. Y a ver, si le digo uno después de 40 años, y se viene como si hubiéramos estado los 30 años juntos. Como si hubiéramos estado los 30 años. Entonces, si le gusta eso, pues en la Guardia Civil lo pasará bien. Si no le gusta y toma la Guardia Civil pues como el que trabaja en una fábrica de chocolate o trabaja en un almacén, es otra cosa. Vivirá siempre a lo mejor, bueno, sí, más regañando. Todo le parecerá esfuerzo. Mira qué tal, que si no sé qué, no sé cuánto. Esa es los valores fuertes que yo creo que todavía se pueden ir manteniendo, y es lo que hacía la Guardia Civil pues con la gente, el llevarse estupendamente con todos y guardar gratos recuerdos de los pueblos donde hemos estado. Nos queda 1 minuto, Julián, solamente 1 minuto. El tiempo pasa volando, te lo decía antes de tomando el café. Sí, demasiado. Te lo decía que te pasa absolutamente minutos, sí. volando, y son casi 1 hora. Sí. ¿Qué le dices a los jóvenes y a los veteranos? Tú eres presidente de la Asociación de Veteranos de la Guardia Civil. ¿Qué le dices a un chaval joven de la Guardia Civil o que quiera entrar en la Guardia Civil, y qué le dices al veterano de la Guardia Civil, siendo tú el presidente de la asociación? Pues nada, a un joven le diría lo que he comentado ahora, que le guste,
que le guste la Guardia Civil, que le guste, eso es lo que he dicho, no tener miedo al sacrificio, el sacrificio en el sentido del esfuerzo, que bueno, que hay que hacer, que le guste trabajar en equipo, que le gusten los compañeros, que, bueno, honradez y moralidad se supone a todos, y a los compañeros, pues nada, que juntarse para seguir, para que sigan recreando los tiempos que ha vivido, que es estupendo, porque estaban muy poco vinculados, había gente por ahí, estaban fuera, estaban dispersos, yo los veía que se reunían entre ellos. Siempre, cuando ves un guardia civil por ahí, siempre ves dos o tres están juntos, hablando de sus cosas. Y yo digo, entonces voy a hacer una asociación para podernos juntar de vez en cuando. Y ha sido un profundo éxito, llevamos 3 años, va a ser ahora. Empezamos porque no nos conocíamos las direcciones unos a otros, donde están fuera. Y ahora, pues ya digo, somos alrededor de 360, entre 49 viudas, hay las viudas, y los mayores. Hacemos diplomas o cosas cuando nos juntamos para los mayores de 80. En la última comida había uno de 95 que no pudo ir, no porque estaba enfermo él, que se puso enfermo la mujer. El hombre, Vicente Álvarez, el pobre, me manda un saludo, se da por ahí. Pero hubo 3 que salieron en la prensa que tengo, de 89, 87, 88, los más viejos. La última comida de diciembre, el 15 de diciembre, fuimos 265 en la comida, Vamos con la mujer, algunos no tiene, eran mayores solo, pero nos juntamos enormemente, desde coroneles al último guardia, y estupendamente. Y ahora vamos a sacar una revista, dentro de poco. Tengo gran ilusión por ella, y espero que con la ayuda de todos, pues, nos salga muy bien. Julián, ha sido un placer, capitán, muchísimas gracias. De nada, ha sido un placer para mí también, y siento que no hubieran sido 7 horas. Contado más anécdotas, pero bueno, siempre no hay que abusar. Lo mismo, no hay siempre que abusar, me pasa lo mismo con todos los invitados, me pasa lo mismo. Cuando acaba el programa dicen, pero ya se acabó, y dices, sí, se acabó. Ahora te viene a lo mejor la memoria de las cosas, pero ahora bueno, te vendrán muchísimas cosas, pero nada. Sinceramente, ha sido un gran programa. Y yo también. Lo he pasado muy muy bien. Un placer. Un placer, y espero que los compañeros lo hagan, que de aquí les mando un gran saludo a todos. Y ya nos veremos, que nos vemos con frecuencia. Muchísimas gracias. De nada, adiós, igualmente. Señoras, señores, nosotros hasta el próximo jueves. Ya saben que el programa se emite los jueves por la noche, sobre las 11 aproximadamente. Bueno, después de la película, para que vamos a andar con tonterías. El sábado alrededor de las 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, y los domingos a las 9 de la noche. Sean ustedes felices, pásenlo bien, y hasta el próximo jueves.